El millonario viudo llevó a su hijo a la escuela como cada mañana. Era un día común, una rutina que ya conocía de memoria, hasta que cruzó la puerta del salón y vio a la nueva maestra. Lo que sintió en ese instante lo dejó completamente en shock. El equipo Tiempo de Historias les desea un hermoso año nuevo y agradece que siempre estén con nosotros. Reciban nuestra gratitud. Ricardo Gómez apretó el volante con más fuerza de la necesaria mientras el semáforo cambiaba a verde. A su lado, en el asiento del copiloto, Mateo miraba por la ventana con esa expresión que últimamente se había vuelto tan común en su rostro. Una mezcla de resignación y ansiedad que ningún niño de 7 años debería conocer. ¿Seguro que esta escuela será diferente, papá? La pregunta flotó en el aire del auto, como lo había hecho tantas veces en los últimos 2 años. Ricardo miró a su hijo por el espejo retrovisor antes de responder. Mateo llevaba puesto el uniforme nuevo de la escuela privada más prestigiosa de Querétaro, el cabello peinado hacia un lado como le gustaba a su abuela, pero sus ojos reflejaban una desconfianza que se había instalado ahí desde que su madre murió. Va a ser diferente, campeón, te lo prometo. Las promesas se habían vuelto peligrosas para Ricardo. Cada una que hacía sentía como una apuesta contra el universo, que parecía empeñado en demostrarle que no tenía control sobre nada. Pero seguía haciéndolas porque era lo único que podía ofrecerle a Mateo, esperanza envuelta en palabras que sonaban más seguras de lo que él se sentía. Esta era la tercera escuela en 2 años. La primera había sido demasiado pronto después del funeral. Mateo lloraba en el baño, se escondía bajo los pupitres, tenía pesadillas que lo hacían despertar gritando el nombre de su madre. Los maestros habían sido comprensivos pero incapaces. La segunda escuela había sido recomendación de la psicóloga infantil, más pequeña, más personal, más atención individualizada, pero Mateo se había cerrado completamente, dejando de hablar con sus compañeros, comiendo solo, convirtiéndose en un fantasma silencioso que atravesaba los días sin realmente vivirlos. Ahora esta tercera oportunidad, Instituto Educativo del Valle, instalaciones impecables, maestros con credenciales impresionantes, un programa especializado en niños que habían experimentado pérdidas significativas. Ricardo había gastado semanas investigando, visitando, entrevistando, había usado todos sus contactos y una cantidad obscena de dinero para asegurar que Mateo entrara a mitad del año escolar. Porque si algo había aprendido en estos 2 años, era que el dinero no compraba la felicidad, pero sí compraba oportunidades. Y su hijo merecía todas las oportunidades del mundo. Entraron al estacionamiento de la escuela. Edificios modernos pintados en tonos claros, jardines cuidados con precisión obsesiva, niños caminando con sus padres hacia las diferentes entradas. Todo parecía salido de un catálogo de colegios de élite, perfecto sobre el papel. Ricardo solo esperaba que también lo fuera en la práctica. ¿Listo?, preguntó apagando el motor. Mateo asintió sin decir palabra, bajándose del auto con su mochila nueva que todavía olía a tienda departamental. Ricardo rodeó el vehículo y tomó la mano de su hijo, pequeña, cálida, confiada a pesar de todo. Ese simple gesto le partía el corazón cada vez. Caminaron juntos hacia el edificio de primaria. Ricardo había insistido en acompañarlo personalmente este primer día, ignorando las reuniones que se acumulaban en su agenda. La empresa podía esperar, sus socios podían esperar, todo podía esperar cuando se trataba de Mateo. La directora los recibió en la entrada con esa sonrisa profesional que Ricardo había aprendido a reconocer en todas las escuelas. Amable, eficiente, ligeramente distante. Les habló sobre las rutinas, los horarios, las expectativas. Ricardo fingió prestar atención mientras observaba a Mateo, quien miraba el piso con las manos metidas en los bolsillos. La maestra Fernanda es excelente con niños en situaciones especiales, decía la directora mientras caminaban por el pasillo. Tiene experiencia trabajando con pérdidas familiares. Estoy segura de que Mateo estará en buenas manos. Llegaron al salón del 2º grado. La puerta estaba abierta. Dentro, Ricardo podía ver las paredes decoradas con dibujos infantiles, estantes llenos de libros, mesas organizadas en grupos pequeños, todo diseñado para ser acogedor, seguro, estimulante. La directora entró primero. Maestra Fernanda, le presento a Mateo Gómez, nuestro nuevo estudiante. Ricardo dio un paso adelante, con la mano de Mateo aún en la suya, y levantó la vista hacia la maestra que estaría a cargo de su hijo.
El mundo se detuvo. Fernanda Ruiz estaba parada junto al escritorio, con una carpeta en las manos y esa sonrisa profesional que probablemente usaba para recibir a todos los padres. Llevaba lentes que no tenía antes, el cabello más largo recogido en una cola de caballo, ropa más formal de lo que él recordaba. Pero era ella, inconfundiblemente ella. Los ojos de Fernanda se encontraron con los de Ricardo. La carpeta resbaló de sus manos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio repentino. 10 años. Habían pasado 10 años desde la última vez que Ricardo había visto esos ojos. 10 años desde que Fernanda había desaparecido de su vida sin explicación, sin despedida, sin darle la oportunidad de decirle que la amaba más que a nada en el mundo. 10 años desde que su familia lo había obligado a elegir entre ella y su apellido, su herencia, su futuro, y él la había elegido mal. Fernanda se agachó para recoger la carpeta, claramente intentando recuperar la compostura. Disculpen. Buenos días. Su voz. Esa voz que había escuchado en sus sueños durante meses después de que ella se fuera, que había intentado olvidar cuando se casó con Victoria porque era lo que se esperaba de él, que había enterrado junto con tantas otras cosas cuando su esposa murió, y la culpa lo consumió por haberse casado con alguien a quien nunca amó de la forma en que había amado a Fernanda. «Señor Gómez», dijo la directora, mirándolo con curiosidad. «¿Se encuentra bien?» Ricardo parpadeó, forzándose a volver al presente. Mateo lo miraba con preocupación, apretando su mano con más fuerza. «Sí, disculpe, es solo que...» ¿Qué podía decir? Que acababa de encontrarse con el único amor real de su vida en el salón de clases de su hijo. Creí reconocer a la maestra. Fernanda lo miraba con una expresión que no podía descifrar. Sorpresa, enojo, dolor, probablemente todo eso y más. Él sintió lo mismo, un torbellino de emociones que no tenía derecho a sentir después de tanto tiempo, después de todo lo que había pasado. «Mucho gusto, señor Gómez», dijo Fernanda, extendiendo la mano de manera automática. Ricardo la miró durante un segundo antes de estrecharla. El contacto fue breve, profesional, pero suficiente para confirmar que esto era real. Ella estaba aquí. Después de una década de preguntarse dónde estaba, qué había sido de ella, por qué se había ido sin decir nada, Fernanda Ruiz estaba parada frente a él como la maestra de su hijo. El universo tenía un sentido del humor cruel. «Igualmente», murmuró, soltando su mano como si quemara. La directora continuó hablando sobre el programa académico, las actividades extracurriculares, los protocolos de comunicación entre padres y maestros. Ricardo escuchaba sin escuchar, su mente atrapada en el pasado, en veranos hace una década cuando todo parecía posible, cuando Fernanda reía con esa libertad que él envidiaba, cuando le decía que lo amaba sin saber que él estaba a punto de romperle el corazón. «Papá», susurró Mateo jalando su manga. Ricardo miró hacia abajo. Su hijo lo observaba con esos ojos que se parecían tanto a los de Victoria, recordándole todo lo que había perdido y todo lo que nunca había tenido realmente. «¿Sí, campeón? Tengo que quedarme aquí ahora, ¿verdad?» La pregunta tan simple, tan llena de vulnerabilidad, lo trajo de vuelta. Esto no era sobre él, no era sobre Fernanda, era sobre Mateo. Siempre había sido sobre Mateo. Ricardo se arrodilló frente a su hijo, ignorando las miradas de la directora y de Fernanda. «Vas a estar bien, Mateo. La maestra Fernanda va a cuidarte muy bien». Pronunciar su nombre en voz alta sintió extraño, demasiado familiar y demasiado distante al mismo tiempo. Mateo miró a Fernanda, evaluándola con esa desconfianza que había desarrollado hacia todos los adultos que no eran su padre o su abuela. Fernanda se agachó también, poniéndose a la altura del niño. Cuando habló, su voz era suave, genuina, desprovista de esa falsedad que tanto molestaba a Ricardo en otros maestros. «Hola, Mateo. Me da mucho gusto conocerte. ¿Ves ese escritorio cerca de la ventana? Ese va a ser tu lugar. Elegí ese porque tiene la mejor vista al jardín. A veces vienen pájaros y podemos verlos desde ahí». Mateo la miró sin responder, pero Ricardo notó un destello de interés en sus ojos. Era más de lo que había mostrado en las otras escuelas. «¿Te gustan los pájaros?», preguntó Fernanda. Mateo asintió levemente. «A mí también. Mi favorito es el colibrí. ¿Cuál es el tuyo?» «El águila», murmuró Mateo, tan bajo que Ricardo apenas lo escuchó. Pero Fernanda lo escuchó, sonrió, y por un momento Ricardo vio a la mujer que había conocido hace 10 años.
la que se arrodillaba para hablar con niños en el parque, la que soñaba con ser maestra porque quería hacer una diferencia, la que le había dicho que los niños merecían adultos que realmente los escucharan. Excelente elección. Las águilas son valientes y fuertes, como tú. Mateo no sonrió, pero su postura se relajó un poco. Ricardo sintió algo aflojarse en su pecho. Tal vez esto no sería un desastre. Tal vez, a pesar de la imposibilidad de la situación, Fernanda podría ayudar a su hijo de formas que él no había podido. Se puso de pie. La directora ya se había ido, dejándolos solos en el salón. Otros niños comenzaban a llegar, acompañados de sus padres, llenando el espacio con ruido y movimiento. «Debo irme», dijo Ricardo, mirando a Fernanda brevemente antes de volver su atención a Mateo. «Te veo a las 2:30. ¿Está bien?» Mateo asintió, aunque sus ojos mostraban pánico apenas contenido. «Estaré bien, papá. Puedes irte». Las palabras eran valientes, pero la voz temblaba. Ricardo sintió la familiar punzada de culpa por tener que dejarlo, por tener que obligarlo a enfrentar esto solo. «Te quiero, campeón». «Yo también, papá». Ricardo se obligó a darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Cada paso era una batalla contra el instinto de regresar, tomar a Mateo de la mano y llevarlo a casa donde estaría seguro. Pero sabía que no podía hacer eso. Mateo necesitaba esto. Necesitaba aprender a existir en el mundo sin que su padre fuera su único ancla. Estaba casi en la puerta cuando escuchó la voz de Fernanda. «Señor Gómez». Se detuvo, pero no se giró de inmediato. Necesitaba un segundo para prepararse para volver a verla. «¿Sí? Mateo estará bien. Tiene mi palabra». Ricardo finalmente se giró. Fernanda lo miraba con una expresión que no podía descifrar completamente. Había determinación ahí, pero también algo más. ¿Tristeza? ¿Nostalgia? ¿Enojo contenido? «Gracias», dijo simplemente, porque no sabía qué más decir. Salió del salón antes de que pudiera decir algo estúpido. Caminó por el pasillo con paso firme, saludó brevemente a la directora que lo vio pasar, llegó a su auto y se sentó en el asiento del conductor sin encender el motor. Sus manos temblaban. Fernanda, después de 10 años, aquí, en Querétaro, como la maestra de su hijo. ¿Cómo era posible? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Las preguntas se acumulaban en su mente sin respuestas. Sacó su teléfono, miró los mensajes sin leerlos realmente. Intentó concentrarse en algo, cualquier cosa que no fuera el hecho de que acababa de dejar a su hijo al cuidado de la única mujer que había logrado romperle el corazón completamente. Y lo peor era que ni siquiera sabía por qué ella se había ido. Un día estaban planeando su futuro juntos, hablando de mudarse a otra ciudad, de construir algo propio lejos de las expectativas de su familia. Al día siguiente, Fernanda había desaparecido, sin llamadas, sin mensajes, como si nunca hubiera existido. Ricardo había intentado encontrarla. Había ido a su departamento, había llamado a sus amigas, había buscado en todas partes, pero Fernanda Ruiz se había esfumado, y él eventualmente tuvo que aceptar que ella se había ido porque quiso irse, porque él no había sido suficiente, porque lo que habían tenido no había significado para ella lo que había significado para él. 2 meses después, presionado por su familia y agotado emocionalmente, había aceptado casarse con Victoria, una mujer de su mismo nivel social, educada, apropiada, una mujer que nunca lo había amado realmente tampoco, pero que había entendido las reglas del juego mejor que él. Habían tenido un matrimonio funcional, cordial. Incluso habían tenido a Mateo, y eso había sido lo único genuinamente bueno que salió de esa unión. Pero nunca había sido amor, no del tipo que había sentido con Fernanda. Cuando Victoria murió hace 2 años en ese accidente automovilístico absurdo e inevitable, Ricardo sintió culpa más que dolor. Culpa porque ella merecía haber sido amada de verdad. Culpa porque él se había casado con ella, sabiendo que su corazón estaba en otra parte. Culpa porque parte de él se sintió liberado cuando ella se fue. Y ahora Fernanda estaba de vuelta. No de la forma en que él había imaginado durante años en sus momentos más débiles, sino como la maestra de su hijo, como alguien que tendría que ver regularmente, con quien tendría que hablar sobre tareas y calificaciones y juntas de padres. El teléfono vibró. Un mensaje de su asistente recordándole la junta de las 10. Ricardo miró la hora. Tenía 15 minutos para llegar a la oficina. Encendió el motor y salió del estacionamiento, pero su mente seguía en ese salón de clases,
donde Fernanda probablemente estaba comenzando su día con una clase llena de niños de 7 años, incluyendo el suyo. ¿Qué estaría pensando ella? ¿Estaría tan impactada como él? ¿O había sabido que él estaría ahí? No, eso era imposible. La sorpresa en su rostro había sido genuina. Ella no lo esperaba más de lo que él la esperaba a ella, lo que significaba que esto era una coincidencia. Una imposible, cruel, perfectamente orquestada coincidencia. Ricardo condujo en piloto automático hacia su oficina, su mente atrapada entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que nunca podría ser de nuevo. Porque sin importar lo que hubiera sentido por Fernanda hace una década, sin importar lo que todavía pudiera sentir en este momento de shock y nostalgia, había algo más importante ahora. Mateo, su hijo, necesitaba estabilidad. Necesitaba una maestra que lo ayudara a sanar, no un padre que trajera caos emocional a su vida, porque no podía superar el pasado. Así que Ricardo tomó una decisión mientras se estacionaba frente al edificio de oficinas donde había construido su imperio empresarial. Mantendría la distancia. Sería cortés, profesional, pero distante. No buscaría explicaciones. No haría preguntas. No reabriría heridas que habían tardado años en cerrar, aunque nunca realmente sanaron. Lo que él y Fernanda habían tenido pertenecía al pasado, y ahí debía quedarse. Por el bien de Mateo, por el bien de todos. Aunque cada fibra de su ser quisiera subir de nuevo a su auto, regresar a esa escuela y exigir respuestas a las preguntas que lo habían perseguido durante una década. Fernanda cerró la puerta del salón después de que el último padre se fue y se apoyó contra ella, cerrando los ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Ricardo Gómez, después de 10 años, después de convencerse de que lo había superado, de que había seguido adelante con su vida, de que ese capítulo estaba cerrado y enterrado, él aparecía así, sin advertencia, sin preparación, como un fantasma materializado en el peor momento posible. «Maestra Fernanda, ¿está bien?». Abrió los ojos. Mateo la miraba desde su escritorio junto a la ventana, con esa expresión cautelosa que había notado desde el momento en que entró. Un niño que había aprendido a leer el lenguaje corporal de los adultos, a detectar cuando algo andaba mal, a prepararse para lo peor. Fernanda se obligó a sonreír, a adoptar la máscara profesional que había perfeccionado durante años de enseñanza. «Estoy perfectamente, Mateo, solo recordando algunas cosas que tengo que hacer hoy». Mentira. Estaba recordando cosas, sí, pero no tenían nada que ver con tareas escolares. Estaba recordando a un Ricardo diferente, más joven, con menos peso en los hombros, riendo de forma despreocupada mientras caminaban por el jardín Cenea en un domingo cualquiera. Ricardo contándole sus sueños de independizarse de la empresa familiar, de construir algo propio, de ser más que el apellido que llevaba. Ricardo besándola como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. Ricardo prometiéndole que encontrarían la manera de estar juntos, sin importar lo que dijera su familia. Mentiras. Todo habían sido mentiras. Fernanda se obligó a caminar hacia su escritorio, a sacar el plan de clases que había preparado cuidadosamente para este primer día con el grupo nuevo. 23 estudiantes de 7 años, cada uno con sus propias historias, sus propios desafíos, sus propias necesidades. Ella estaba aquí por ellos, no para revolcarse en un pasado que ya no importaba, excepto que sí importaba, porque Ricardo había estado casado. ¿Viudo? Había dicho la ficha informativa de Mateo que ella había leído superficialmente ayer, lo que significaba que en algún momento después de que ella se fue, él se había casado con otra persona, había construido una vida con otra mujer, había tenido un hijo, mientras ella había pasado años intentando reconstruirse después de descubrir la verdad que él nunca tuvo el valor de decirle personalmente. El timbre sonó, marcando el inicio oficial de las clases. Los niños se acomodaron en sus lugares, algunos emocionados, otros nerviosos, todos observándola con esa mezcla de curiosidad y expectativa que siempre traía el primer día con una maestra nueva. Fernanda respiró hondo y comenzó. «Buenos días. Mi nombre es Fernanda Ruiz y voy a ser su maestra el resto de este año escolar». Su voz sonó firme, profesional, completamente bajo control. Nadie habría adivinado que por dentro era un caos de emociones contradictorias. Las primeras 2 horas pasaron en un borrón de presentaciones, actividades rompehielo, establecimiento de reglas y rutinas.
Fernanda se movía en piloto automático, haciendo exactamente lo que había hecho docenas de veces en su carrera. Los niños respondían bien, participaban. Algunos ya comenzaban a formar pequeñas alianzas. Todos excepto Mateo. Él permanecía callado en su escritorio, observando pero sin participar realmente. Respondía cuando se le preguntaba directamente, pero con monosílabos. No buscaba interactuar con sus compañeros. Mantenía la cabeza gacha la mayor parte del tiempo, los hombros ligeramente encorvados, como si quisiera hacerse invisible. Fernanda lo reconocía. Había visto ese comportamiento antes en niños que habían experimentado pérdidas significativas. La ficha de Mateo mencionaba que su madre había fallecido hacía 2 años en un accidente, que había tenido dificultades para adaptarse en sus escuelas anteriores, que necesitaba paciencia, comprensión, un espacio seguro para comenzar a sanar. Lo que la ficha no mencionaba era que su padre era el hombre que había roto el corazón de Fernanda de la forma más cruel posible. Durante el recreo, mientras los otros niños salían corriendo al patio, Mateo se quedó sentado. Fernanda se acercó a su escritorio con cuidado, sin invadir su espacio personal. «¿No quieres salir a jugar?». Mateo negó con la cabeza, mirando sus manos. «Los otros niños ya se conocen. Yo soy nuevo». La lógica simple de un niño que había aprendido que integrarse era difícil, que los lazos se rompían, que era más seguro mantenerse al margen. «Es verdad», concedió Fernanda sentándose en el escritorio junto al suyo. «Pero así es como dejas de ser nuevo, saliendo, conociendo gente, dándoles la oportunidad de conocerte. ¿Y si no les caigo bien?». La pregunta, cargada de vulnerabilidad, le partió el corazón. «¿Y si sí les caes bien?», contraatacó suavemente. «No lo sabrás si no lo intentas». Mateo la miró con esos ojos que eran tan parecidos a los de Ricardo que dolía. La misma intensidad, la misma forma de estudiar a las personas como si pudiera leer sus secretos. «Mi papá dice que está bien tener miedo, pero que no puedes dejar que el miedo decida por ti». Fernanda sintió algo retorcerse en su pecho. Por supuesto que Ricardo le diría eso a su hijo, porque Ricardo Gómez siempre había sido bueno con las palabras bonitas, las promesas vacías envueltas en frases inspiradoras. «Tu papá tiene razón», dijo, porque era verdad, incluso si venía de él. «¿Qué te parece si salimos juntos? Puedo presentarte a algunos niños que creo que podrían ser buenos amigos». Mateo consideró la oferta por un largo momento antes de asentir lentamente. Se levantó y caminó hacia la puerta junto a Fernanda. Ella notó cómo mantenía una distancia cuidadosa, sin tocarla, sin acercarse demasiado. Un niño que había aprendido a no depender demasiado de nadie. Afuera, Fernanda lo presentó a 2 niños que conocía de años anteriores. Niños amables, inclusivos, del tipo que adoptaban a los nuevos estudiantes en lugar de ignorarlos. Los vio comenzar a hablar sobre dinosaurios, y Mateo, gradualmente, empezó a relajarse. No mucho, pero suficiente. Fernanda se alejó para supervisar al resto del grupo, pero mantuvo un ojo en Mateo. Era su trabajo cuidar de todos sus estudiantes, pero había algo en este niño específicamente que la conmovía más allá de lo profesional. Tal vez porque llevaba el apellido del hombre que ella había amado, tal vez porque podía ver partes de Ricardo en cada uno de sus gestos, o tal vez porque reconocía en Mateo el mismo tipo de dolor que ella había cargado durante años, la sensación de que algo fundamental se había roto y nunca volvería a estar completamente bien. El resto del día escolar transcurrió sin incidentes. Mateo participó un poco más en las actividades de la tarde. Incluso sonrió brevemente cuando uno de los niños hizo un chiste durante la clase de arte. Pequeños pasos, pero pasos al fin. A las 2:30, los padres comenzaron a llegar. Fernanda los saludaba uno por uno, asegurándose de que cada niño encontrara a quien lo estaba esperando. Mateo recogió sus cosas metódicamente, guardando cada lápiz en su lugar exacto, cada cuaderno perfectamente alineado. Control en medio del caos, otro mecanismo de supervivencia. Y entonces Ricardo apareció en la puerta. Esta vez Fernanda estaba preparada, o al menos fingía estarlo. Lo saludó con un asentimiento profesional mientras Mateo corría hacia él. «¿Cómo te fue, campeón?». «Bien», respondió Mateo, aunque su tono no sonaba completamente convencido. Ricardo lo abrazó con una intensidad que reveló más de lo que probablemente pretendía. Este no era simplemente un padre recogiendo a su hijo de la escuela. Era un hombre aterrado de perder lo único que le quedaba. Fernanda entendió eso.
Lo reconoció porque ella misma había sentido ese tipo de miedo. Diferente contexto, diferentes circunstancias, pero el mismo pánico subyacente de que las cosas que amabas podían desaparecer sin advertencia. «Maestra Fernanda», dijo Ricardo, y el sonido de su voz pronunciando su nombre después de tantos años fue como un golpe físico. «¿Podría hablar con usted un momento?» Todos los instintos de Fernanda gritaban que dijera que no, que mantuviera las cosas estrictamente profesionales, que no abriera esa puerta. Pero Mateo la miraba con esos ojos enormes, esperando, y ella era su maestra. Tenía la responsabilidad de comunicarse con los padres, de mantenerlos informados, de trabajar en equipo por el bienestar del niño. Por supuesto. «Mateo, ¿puedes esperarnos en el pasillo un momento? Puedes ver los dibujos que están en el tablón de anuncios». El niño asintió y salió, claramente acostumbrado a que los adultos necesitaran hablar a solas sobre él. Fernanda cerró la puerta parcialmente. Se quedaron de pie, con varios metros de distancia entre ellos, como dos boxeadores evaluándose antes del primer golpe. Ricardo habló primero. «No sabía que estabas aquí, en esta escuela, en Querétaro». «Obviamente», respondió Fernanda, manteniendo su tono neutral. «Yo tampoco sabía que tú tenías un hijo en este colegio. Si lo hubiera sabido, habría...» «¿Qué?», lo interrumpió. «¿Habrías elegido otra escuela? ¿Habrías pedido que cambiaran a Mateo de grupo?» Ricardo apretó la mandíbula. «No. No sé. Te habría dado la opción de rechazar tenerlo en tu clase. No rechazo estudiantes por razones personales», dijo Fernanda firmemente. «Mateo es un niño que necesita apoyo. Eso es lo único que importa aquí. Lo sé. Leí sobre tu experiencia con niños en situaciones especiales. Es impresionante lo que has logrado en tu carrera». La forma casual en que lo dijo, como si tuviera derecho a saber sobre su vida, a rastrear sus logros, encendió algo en Fernanda. «No viniste a hablar sobre mi currículum. ¿Qué quieres, Ricardo?» Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella recordaba demasiado bien. Lo hacía cuando estaba estresado, cuando estaba buscando las palabras correctas. «Quiero asegurarme de que esto», señaló el espacio entre ellos, «no va a afectar a Mateo. Él ha pasado por mucho. No puede permitirse otro cambio, otra pérdida». «No tengo intención de fallarle a tu hijo», respondió Fernanda. «Hago mi trabajo profesionalmente, sin importar mis sentimientos personales hacia los padres». «Fernanda, maestra Ruiz», lo corrigió firmemente. «En este contexto, soy maestra Ruiz». Ricardo asintió, aceptando el límite. «Maestra Ruiz, solo necesito saber que Mateo estará bien, que recibirá la atención que necesita. Tu hijo recibirá la misma atención, cuidado y dedicación que todos mis estudiantes», prometió Fernanda. «Tiene mi palabra». «Gracias». Hubo un silencio tenso. Tantas cosas sin decir flotando en el aire entre ellos. Preguntas, acusaciones, explicaciones que nunca se dieron. Pero este no era el momento ni el lugar. «¿Algo más?», preguntó Fernanda, manteniendo su tono profesional. «No, eso es todo». Ricardo dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo. «Fernanda, perdón, maestra Ruiz, solo quiero que sepas que...» «No», lo interrumpió. «Lo que sea que vayas a decir, no lo hagas. El pasado es el pasado. Estamos aquí por Mateo, solo por Mateo. El resto no importa». Mentira, el resto importaba. Importaba tanto que dolía respirar, pero no podía permitirse desmoronarse ahora. No frente a él. Ricardo asintió lentamente, entendiendo el mensaje. «Tienes razón, por Mateo». Se fue sin decir más. Fernanda escuchó sus pasos alejándose por el pasillo, su voz grave diciéndole algo a su hijo, el sonido de la puerta principal cerrándose. Solo entonces se permitió colapsar en su silla, la máscara profesional finalmente cayendo. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. 10 años de sanación, de reconstruirse, de convencerse de que lo había superado, destruidos en un día. Porque ver a Ricardo Gómez no había sido como ver a un ex. Había sido como abrir una herida que nunca había cerrado realmente. Solo había aprendido a ignorar. Y lo peor era que tendría que verlo regularmente, en juntas de padres, en eventos escolares, en entregas de boletas. Tendría que mirarlo a los ojos y fingir que no recordaba cada promesa rota, cada mentira por omisión. El día en que descubrió que mientras él le decía que la amaba, su familia ya había arreglado su matrimonio con otra mujer, y él nunca tuvo la decencia de decírselo personalmente.
Fernanda cerró los ojos, obligándose a recuperar el control. Tenía otros estudiantes que necesitaban su atención, planeaciones que preparar, una vida que vivir. Ricardo Gómez era parte de su pasado. Y aunque ese pasado había vuelto a colisionar con su presente de la forma más inesperada posible, no permitiría que la destruyera de nuevo. Esta vez era más fuerte. Esta vez sabía cómo protegerse, o al menos eso se repetía mientras recogía sus cosas y se preparaba para enfrentar lo que vendría. Porque una cosa era segura, esto estaba lejos de terminar. 2 semanas habían pasado desde ese primer día. 2 semanas en las que Ricardo había perfeccionado el arte de dejar y recoger a Mateo con la mínima interacción posible con Fernanda. Buenos días, buenas tardes, adiós. Nada más. Funcionaba, más o menos. Excepto que no dormía bien. Excepto que se descubría pensando en ella en los momentos más inoportunos, en medio de reuniones con inversionistas, revisando contratos, conduciendo de regreso a casa después de dejar a Mateo en la escuela. Fernanda Ruiz había vuelto a su vida como un huracán disfrazado de maestra de primaria, y él no sabía cómo lidiar con eso. Lo peor era que Mateo estaba mejorando, notablemente. Hablaba más en las cenas, mencionaba a sus compañeros por nombre, incluso había preguntado si podía invitar a alguien a jugar el fin de semana, pequeños milagros que las otras escuelas no habían logrado en meses, y todo gracias a Fernanda. Ricardo odiaba admitirlo, pero era innegable. Su hijo estaba floreciendo bajo el cuidado de la única mujer que él había amado de verdad. El universo definitivamente tenía un sentido del humor retorcido. Era viernes por la tarde cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Ricardo casi no contestó, pero algo lo hizo responder. «Bueno, señor Gómez», habla Fernanda Ruiz, su voz formal, profesional, pero Ricardo la conocía lo suficiente para detectar la tensión debajo. «¿Pasó algo con Mateo? Necesito hablar con usted. ¿Podría venir a la escuela después de que recojan a los demás niños? Digamos a las 3». Ricardo miró su reloj. Tenía una junta importante a las 3:30. «Estaré ahí», canceló la junta. Llegó a la escuela 10 minutos antes. El estacionamiento estaba casi vacío. Caminó hacia el salón de Mateo con el estómago hecho un nudo. ¿Había vuelto a cerrarse su hijo? ¿Había tenido un episodio? ¿Había hecho algo malo? Fernanda estaba en su escritorio, rodeada de cuadernos y papeles. Levantó la vista cuando él entró. «Gracias por venir. ¿Dónde está Mateo?» «Con la maestra de deportes. Le pedí que se quedara con él media hora extra. Necesitaba hablar contigo a solas. El cambio de usted a tú no pasó desapercibido». Ricardo cerró la puerta y se quedó de pie esperando. Fernanda se quitó los lentes, los dejó sobre el escritorio y lo miró directamente. «Mateo está teniendo dificultades». El corazón de Ricardo se hundió. «Pensé que le estaba yendo bien. Habla de la escuela, de sus compañeros. En lo social está progresando», lo interrumpió Fernanda. «Pero emocionalmente está atascado. Tiene episodios donde se queda mirando al vacío. Se aísla durante el recreo cuando cree que no lo veo. Ayer encontré un dibujo en su cuaderno». Deslizó una hoja hacia él. Ricardo la tomó y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era un dibujo infantil, pero devastador en su simplicidad. Una casa, 3 figuras, un adulto alto, un niño pequeño y una figura femenina que Mateo había tachado con líneas negras una y otra vez hasta casi romper el papel. «Dios», murmuró Ricardo, apretando la hoja con más fuerza de la necesaria. «No está procesando la pérdida de su madre», dijo Fernanda suavemente. «Está enterrando el dolor, no sanándolo, y eventualmente eso va a explotar». Ricardo levantó la vista. Fernanda lo miraba con una mezcla de preocupación profesional y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la compasión. «¿Está viendo a alguien? ¿Un terapeuta?» Vio a 3 diferentes. Ninguno funcionó. Dejó de hablar en las sesiones. «Entonces necesitas encontrar uno que funcione». «Lo he intentado», espetó Ricardo, la frustración finalmente rompiéndose. «¿Crees que no lo he intentado todo? He gastado fortunas en especialistas. He leído todos los libros. He hecho todo lo que me dijeron que hiciera. Y nada funciona porque yo no puedo darle lo que necesita». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cruda honestidad que normalmente mantenía enterrada. Fernanda lo observó por un largo momento. «¿Y qué crees que necesita?» «A su madre», respondió Ricardo, su voz quebrándose ligeramente.
Necesita a alguien que yo no puedo traerle de vuelta. El silencio que siguió fue pesado. Fernanda se levantó de su silla, rodeó el escritorio y, para sorpresa de Ricardo, se sentó en la silla de estudiante frente a él. «Siéntate», dijo, señalando la silla junto a ella. «Fernanda, siéntate, Ricardo. Por favor». Él obedeció, sintiéndose ridículo en una silla diseñada para niños de 7 años. Sus rodillas casi tocaban las de Fernanda en el espacio reducido. «Escúchame bien», dijo ella, su voz más suave ahora. «Mateo no necesita que le devuelvas a su madre. Necesita que su padre deje de castigarse por algo que no pudo controlar». «No me estoy castigando». «¿No?» Fernanda inclinó la cabeza. «Trabajas constantemente. Siempre llegas apurado a recogerlo. Tienes ojeras que podrían competir con las mías. Apuesto a que apenas comes, que no duermes bien, que cada decisión que tomas está motivada por la culpa». Ricardo apretó la mandíbula. Cada palabra era un golpe certero. «No me conoces ya. Han pasado 10 años. Te conozco lo suficiente», respondió Fernanda. «Conozco a los hombres que se ahogan en responsabilidad para no sentir. Y estás ahogándote, Ricardo, y Mateo puede sentirlo. ¿Qué se supone que haga?» La pregunta salió más como súplica que como desafío. «Soy todo lo que tiene. Entonces sé suficiente», dijo Fernanda simplemente. «No perfecto, suficiente. Permítete ser humano. Permítele ver que está bien sentir dolor, que está bien extrañar a alguien, que está bien no estar bien todo el tiempo». Ricardo la miró. Realmente la miró. Las líneas finas alrededor de sus ojos que no estaban ahí hace 10 años. La forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba pensando. La determinación en su mandíbula que siempre había tenido. «¿Por qué te importa?», preguntó quedamente. «Después de todo, porque soy su maestra», lo interrumpió Fernanda. «Y porque a pesar de todo nunca he podido ver a alguien sufrir sin querer ayudar. Es mi mayor debilidad». Algo en la forma en que lo dijo sugería que no estaba hablando solo de Mateo. Ricardo tomó aire. «¿Qué sugieres que haga?». Fernanda se inclinó hacia adelante. «Hay un taller para padres e hijos que organiza la escuela el próximo sábado. Actividades diseñadas para fomentar comunicación emocional, juegos, arte, ejercicios de expresión. Mateo está en la lista, pero necesito que vengas con él. Estaré ahí». «Y Ricardo», agregó Fernanda, «necesitas estar realmente presente. No físicamente presente mientras tu mente está en el trabajo. Presente de verdad». Él asintió. «Lo intentaré». «No lo intentes. Hazlo». La firmeza en su voz lo hizo sonreír a pesar de todo. «Sigue siendo igual de mandona». Fernanda parpadeó, sorprendida por el comentario. Por un momento, la máscara profesional se resbaló y Ricardo vio a la mujer que había conocido, la que reía demasiado fuerte, la que lo desafiaba constantemente, la que lo había hecho sentir vivo. «Alguien tiene que serlo», respondió ella, pero había un toque de calidez en su voz que no había estado ahí antes. Se miraron por un segundo demasiado largo. Ricardo sintió el impulso peligroso de preguntar todo lo que había querido preguntar durante 10 años. ¿Por qué se fue? ¿Dónde estuvo? Si alguna vez pensó en él. Pero Fernanda se puso de pie, rompiendo el momento. Debería ir a buscar a Mateo. Ya casi es hora. Ricardo se levantó también, sintiéndose desorientado por el cambio de dinámica. «Fernanda, gracias por preocuparte por mi hijo». Ella lo miró por encima del hombro mientras recogía sus lentes. «Es mi trabajo». Pero ambos sabían que era más que eso. Salieron del salón juntos. Caminaron por el pasillo en silencio hacia el gimnasio, donde Mateo estaba jugando basquetbol con otros niños. Cuando los vio, su rostro se iluminó de una forma que hacía que todo valiera la pena. «Papá, maestra Fernanda, miren, anoté 3 canastas». «Eso es increíble, campeón», dijo Ricardo, despeinándole el cabello. Mateo miró entre ambos adultos, como si pudiera sentir que algo había cambiado, pero no estaba seguro de qué. «Todo está bien, todo está perfecto», aseguró Fernanda. «Tu papá y yo solo estábamos hablando sobre el taller del sábado. ¿Estás emocionado?». Mateo se encogió de hombros. «Supongo. Va a ser divertido», prometió ella. «Y tu papá vendrá contigo». Mateo miró a Ricardo con esperanza. «¿De verdad? ¿De verdad? Todo el día es tuyo». La sonrisa que recibió como respuesta hizo que Ricardo se preguntara cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente dedicó un día completo solo a su hijo. Sin teléfono, sin trabajo, sin distracciones. Demasiado tiempo.
Se despidieron de Fernanda y caminaron hacia el auto. Mateo hablaba animadamente sobre sus canastas, sobre un compañero que lo había invitado a su cumpleaños, sobre un proyecto de ciencias que estaban empezando. Ricardo escuchaba, realmente escuchaba, y se daba cuenta de que Fernanda tenía razón. Había estado tan consumido por su propia culpa y dolor que no había visto lo que su hijo necesitaba. No necesitaba un padre perfecto, necesitaba uno presente. Esa noche, después de acostar a Mateo, Ricardo se sentó en su oficina en casa mirando el dibujo que Fernanda le había dado, la figura tachada, la representación brutal del dolor de su hijo. Sacó su teléfono y antes de poder convencerse de lo contrario, escribió un mensaje al número que Fernanda había usado para llamarlo. Gracias por hoy, por ser honesta, por preocuparte. La respuesta llegó después de varios minutos. Es mi trabajo, pero de nada. Ricardo sonrió levemente, típico de ella, siempre minimizando su propio impacto. Escribió de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de la pregunta. ¿Por qué te fuiste? Hace 10 años, sin decir nada. Los puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron varias veces. Ricardo esperó, el corazón latiéndole con fuerza. Finalmente, la respuesta llegó. Porque me enteré de tu compromiso por el periódico. Porque me di cuenta de que todo lo que me habías dicho era mentira. Y porque no podía verte casarte con alguien más mientras fingías amarme. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Nunca fue mentira, y no tuve opción. Todos tenemos opciones, Ricardo. Tú hiciste la tuya. No sabes toda la historia. Entonces, tal vez deberías contármela, pero no ahora, no así. Buenas noches. Y eso fue todo. Ricardo se quedó mirando la pantalla, las palabras de Fernanda resonando en su cabeza. Ella pensaba que él la había engañado, que el compromiso había sido su elección, que las promesas fueron mentiras calculadas. Nada podía estar más lejos de la verdad. Pero explicarle eso requeriría contar una historia que había mantenido enterrada durante años. Una historia de presión familiar, de ultimátums imposibles, de decisiones tomadas cuando tenías 25 años y creías que no tenías poder. Una historia que tal vez, finalmente, necesitaba ser contada. El sábado amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Ricardo despertó antes que Mateo, algo inusual para un fin de semana. Normalmente dormía hasta tarde, recuperando el sueño perdido durante la semana. Pero hoy su mente no le permitió descansar. Hoy vería a Fernanda fuera del contexto escolar, en un taller diseñado para fomentar conexión emocional, con su hijo como testigo de cualquier tensión que pudiera surgir entre ellos. Perfecto. Mateo bajó a desayunar con el cabello revuelto, aún en pijama. ¿Ya es hora de ir? Todavía tenemos 2 horas. Come algo primero. Preparó hot cakes, los favoritos de Mateo. Mientras cocinaba, observaba a su hijo dibujar en la barra de la cocina. Otro dibujo, esta vez de la escuela. Fernanda aparecía prominentemente, rodeada de niños. Mateo la había dibujado sonriendo. «¿Te gusta la maestra Fernanda, verdad?» Mateo asintió sin levantar la vista. «Es buena. No me trata diferente». «¿Los otros maestros te trataban diferente?» Me tenían lástima. Podía verlo en sus ojos, como si fuera de cristal y pudiera romperme. Ricardo sintió una punzada. Su hijo de 7 años hablaba con una madurez que no debería tener. ¿Y la maestra Fernanda no te tiene lástima? Mateo lo pensó. Me ve, pero no solo como el niño sin mamá, también como Mateo, tan simple, tan devastadoramente simple. Eso es bueno, campeón. Papá, ¿tú conocías a la maestra Fernanda de antes? Ricardo casi dejó caer la espátula. ¿Por qué preguntas eso? Mateo se encogió de hombros. A veces la miran raro, como si quisieran decir algo pero no pueden, como yo cuando quiero hablar de mamá pero no sé cómo, demasiado perceptivo. Definitivamente había heredado eso de él. Sí, admitió Ricardo, la conocí hace muchos años, antes de que tú nacieras. ¿Eran amigos? Algo así. ¿Y por qué dejaron de serlo? Ricardo sirvió los hot cakes, ganando tiempo. A veces las personas toman caminos diferentes. No significa que se odien, solo que sus vidas fueron en direcciones distintas. ¿Pero ahora sus vidas están en la misma dirección otra vez? Supongo que sí. Mateo consideró esto mientras comía. Eso es bueno. La maestra Fernanda necesita amigos también. ¿Por qué dices eso? Porque a veces la veo en el recreo, sola, mirando su teléfono. Y parece triste. Como tú cuando crees que no te veo.
Ricardo no supo qué responder a eso. Llegaron a la escuela a las 10. El gimnasio había sido transformado con estaciones de actividades. Había otras familias, todos luciendo diversos grados de nerviosismo e incomodidad. Fernanda estaba en la entrada, saludando a cada familia. Llevaba jeans y una sudadera de la universidad, el cabello suelto. Se veía más joven así, más parecida a la mujer que él recordaba. «Buenos días, Mateo». «Buenos días, señor Gómez». De vuelta a lo formal. Ricardo lo entendía. Había otros padres alrededor. «Buenos días, maestra». «La dinámica es simple», explicó Fernanda. 6 estaciones, 20 minutos cada una. Algunas son juegos físicos, otras son ejercicios de conversación. La idea es crear espacio para comunicarse de formas diferentes, sin presión, sin expectativas. Mateo observaba las estaciones con interés cauteloso. Ricardo reconocía esa expresión, su hijo evaluando si esto sería seguro o si terminaría siendo otra experiencia decepcionante. «Vamos, campeón, intentémoslo». La primera estación era construcción colaborativa. Padre e hijo tenían que construir una torre con bloques, pero cada uno solo podía usar una mano. Obligaba a la comunicación, a la paciencia, a trabajar juntos. Ricardo se sorprendió de lo difícil que era. Normalmente resolvía problemas rápidamente, eficientemente, pero esto requería sincronizarse con Mateo, seguir su ritmo, escuchar sus ideas. «Papá, si pones ese ahí, se va a caer». «Tienes razón. ¿Qué sugieres? Podríamos hacer la base más ancha primero». Trabajaron juntos, y cuando la torre finalmente se sostuvo, Mateo sonrió. Una sonrisa genuina que Ricardo no había visto en semanas. La segunda estación era dibujo conjunto, una hoja grande donde ambos dibujaban simultáneamente, sin hablar, solo respondiendo a lo que el otro creaba. Mateo comenzó dibujando una casa. Ricardo añadió un jardín. Mateo dibujó árboles. Ricardo añadió pájaros. Gradualmente, crearon un mundo compartido en papel. Fernanda pasaba entre las estaciones observando, tomando notas discretas. Cuando llegó a ellos, se detuvo. «Buen trabajo», dijo suavemente. Ricardo la miró. Sus ojos estaban en el dibujo, específicamente en un pájaro que Mateo había añadido. «Un águila». «Es mi favorito», explicó Mateo. «Lo sé», respondió Fernanda. «Las águilas son valientes». «Como yo», dijo Mateo con un destello de orgullo. «Como tú». Ella se alejó hacia otra familia, pero Ricardo sintió su presencia incluso cuando ya no estaba cerca. La tercera estación era conversación guiada, tarjetas con preguntas, algunas simples, otras más profundas. Mateo sacó una. «¿Cuál es tu recuerdo favorito conmigo?» Ricardo pensó cuidadosamente. «Cuando tenías 3 años y te desperté para ver las estrellas fugaces, nos quedamos en el jardín con cobijas y tú hacías un deseo por cada estrella. Hiciste como 20 deseos». Mateo sonrió. «No me acuerdo de eso». «Yo sí, cada detalle». Ricardo sacó una tarjeta. «¿Qué es algo que quieres que sepa sobre ti?» Mateo se puso serio. «Que extraño a mamá, pero que está bien. No estoy enojado contigo por eso». Las palabras golpearon a Ricardo como un tren. No sabía que Mateo había estado cargando con esa preocupación. «Yo también la extraño, campeón, y nunca, nunca debes sentir que no puedes hablar de ella». «¿De verdad?» «De verdad». Mateo asintió, algo relajándose en sus hombros. La cuarta estación era un juego de confianza. Mateo con los ojos vendados. Ricardo guiándolo solo con la voz a través de un pequeño laberinto de obstáculos. 3 pasos al frente. Alto. Ahora gira a la izquierda. Despacio. Mateo se movía con cuidado, confiando completamente en las instrucciones de su padre. Cuando finalmente terminaron, estaba sonriendo ampliamente. Eso fue divertido. Lo hiciste perfecto. La quinta estación era tiempo libre. Solo sentarse juntos, sin estructura, sin expectativas. Muchos padres e hijos llenaban el silencio con charla nerviosa. Ricardo decidió simplemente estar ahí. Mateo se recostó contra él. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí?» La pregunta lo desarmó completamente. «Estaría más que orgullosa. Estarías asombrada de lo fuerte y valiente que eres. ¿Crees que ella puede vernos?» «No lo sé, pero me gusta pensar que sí. Yo también». Se quedaron así, en silencio compartido, y Ricardo se dio cuenta de que esto era lo que Fernanda había querido decir. Estar presente no significaba tener todas las respuestas. Significaba simplemente estar ahí. La sexta y última estación
Era crear algo para llevar a casa. Podían pintar, hacer una tarjeta, construir algo pequeño. Mateo decidió hacer un portarretratos decorado. «Es para una foto nuestra», explicó. «Para mi cuarto. Me encanta esa idea». Trabajaron juntos, pegando lentejuelas y pintando diseños. Era caótico, desordenado, imperfecto. Era perfecto. Cuando terminó el taller, las familias se reunieron para una reflexión grupal. Fernanda pidió que algunos compartieran qué habían aprendido. Un padre habló sobre reconectar, una madre sobre escuchar realmente, un niño sobre sentirse visto. Ricardo sintió el impulso de compartir algo, pero antes de que pudiera, Mateo levantó la mano. «Aprendí que está bien extrañar a las personas, y que hablar sobre ellas no hace que duela más. A veces hace que duela menos». El silencio que siguió fue respetuoso. Fernanda tenía lágrimas en los ojos que parpadeó rápidamente. «Gracias por compartir eso, Mateo. Eso fue muy valiente». Mientras las familias se dispersaban, Ricardo se acercó a Fernanda. Mateo estaba comparando su portarretratos con el de otro niño. «Gracias por esto. No sabía cuánto lo necesitábamos». Fernanda lo miró. «Mateo es especial, Ricardo. Solo necesitaba espacio seguro para expresarse. Tú le diste ese espacio. Es mi trabajo». «Deja de decir eso», respondió Ricardo suavemente. «Esto va más allá del trabajo, y ambos lo sabemos». Fernanda miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «No podemos hacer esto aquí». «¿Hacer qué?» «Hablar honestamente. Hablar sobre cosas que pertenecen al pasado. Dijiste que tal vez debería contarte toda la historia. Estoy listo para hacerlo. Si tú estás lista para escuchar». Fernanda lo miró por un largo momento. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 10 años? Porque estás de vuelta en mi vida. Porque mi hijo te adora. Porque merezco que sepas la verdad incluso si no cambia nada». «La verdad», repitió Fernanda, su voz cargada de algo que sonaba a dolor antiguo. «¿Cuál verdad, Ricardo? ¿Que me amabas mientras planeabas casarte con otra? ¿Que todas esas promesas eran temporales?» «No fue así», dijo Ricardo urgentemente. «Mi familia me dio un ultimátum. O me casaba con Victoria o perdía todo. La empresa, mi herencia, mi apellido. Me dijeron que si elegía quedarte contigo, me desheredarían completamente. Y elegiste el dinero». «Elegí mal», corrigió. «Elegí desde el miedo, no desde el amor. Y he pagado ese precio cada día desde entonces». Fernanda abrió la boca para responder, pero Mateo se acercó corriendo. «Papá, ¿podemos ir por helado?» Ricardo miró a su hijo, luego a Fernanda. «Claro, campeón. Ve al auto. Voy en un minuto». Cuando Mateo se fue, Fernanda habló en voz baja. «No puedo hacer esto, Ricardo. No puedo reabrir esas heridas. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te estoy diciendo la verdad que debí decirte hace 10 años. Lo que hagas con esa información depende de ti». «¿Y tu esposa, Victoria? ¿Qué hay de ella en esta historia?» «Ella sabía. Siempre supo que no la amaba como debía. Nos casamos entendiendo eso. Fue un arreglo más que un matrimonio. Eso no hace que esté bien. Lo sé. Nada de eso estuvo bien, pero es la verdad». Fernanda negó con la cabeza. «Necesito tiempo para procesar esto. Toma todo el tiempo que necesites». Se miraron por un último momento antes de que Fernanda se diera vuelta y caminara hacia donde otros maestros estaban recogiendo material. Ricardo se fue, llevándose a Mateo por el lado, pero su mente seguía en esa conversación. Había comenzado a decir la verdad. Ahora solo quedaba esperar y ver si esa verdad haría alguna diferencia. Los días después del taller se sintieron diferentes, más ligeros de alguna manera, pero también más complicados. Ricardo notaba el cambio en Mateo. Su hijo hablaba más durante las cenas. Mencionaba a sus compañeros sin que le preguntaran. Incluso había empezado a dibujar cosas más allá de casas y figuras tachadas. Pájaros, árboles, la escuela con todos los niños jugando afuera. Pequeños indicios de sanación. Pero cada progreso de Mateo venía acompañado de un recordatorio inevitable. Fernanda. Ella era la constante en la ecuación de mejoría de su hijo. La persona que había logrado lo que 3 terapeutas, 2 escuelas anteriores y todo el dinero de Ricardo no habían conseguido. Y ahora, después de haberle contado una verdad que había guardado durante 10 años, Ricardo no sabía qué esperar. Fernanda mantenía su distancia profesional. Buenos días cordiales. Buenas tardes educadas. Actualizaciones breves sobre el progreso académico de Mateo cuando era necesario. Nada más.
como si esa conversación después del taller nunca hubiera ocurrido. Ricardo respetaba eso, o al menos intentaba hacerlo, pero cada vez que la veía, cada vez que sus miradas se cruzaban brevemente en el pasillo de la escuela, sentía el peso de las palabras no dichas entre ellos. Era jueves por la tarde, casi 3 semanas después del taller, cuando todo volvió a cambiar. Ricardo estaba en su oficina, revisando proyecciones financieras que no lograba mantener en foco, cuando su teléfono sonó. Número de la escuela. Su estómago se apretó inmediatamente. Las llamadas de la escuela nunca eran buenas noticias. Contestó al segundo timbre. Era la secretaria, no Fernanda, lo que de alguna manera era peor. Mateo había tenido un episodio. No estaba herido, pero se había encerrado en el baño y no quería salir. Fernanda había logrado calmarlo, pero querían que Ricardo viniera. Canceló todo y condujo a la escuela más rápido de lo legal. Cuando llegó, Fernanda lo esperaba fuera del baño de niños. Su expresión era serena, controlada, pero Ricardo podía ver la preocupación en la tensión de sus hombros. ¿Qué pasó? Fernanda lo guió hacia un área más privada antes de responder. Estábamos en clase de arte. Los niños dibujaban a sus familias. Mateo comenzó bien, pero luego se detuvo. Se quedó mirando el papel por varios minutos. Cuando me acerqué, había dibujado solo a 2 personas, tú y él. Dejó un espacio vacío donde debería estar su madre. Ricardo sintió que algo se partía en su pecho. Uno de los otros niños le preguntó por qué no dibujaba a su mamá. Mateo no respondió, solo se levantó y salió del salón. Lo encontré en el baño, sentado en el piso, abrazando sus rodillas. ¿Le dijiste algo? Le pregunté si quería hablar. Dijo que no. Le pregunté si quería que llamara a su papá. Asintió. Fernanda lo miró directamente. Ricardo, esto es más profundo de lo que pensé inicialmente. No es solo duelo, es algo más. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes hablar con él sobre su madre con facilidad o evitas el tema? La pregunta lo golpeó como acusación, aunque sabía que no lo era. Hablamos de ella cuando él pregunta. Eso no es lo que pregunté. Ricardo se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Fernanda probablemente recordaba demasiado bien. Es complicado. Victoria y yo, nuestro matrimonio fue... No necesito detalles de tu matrimonio, lo interrumpió Fernanda. Necesito saber si Mateo siente que puede hablar libremente sobre su madre o si percibe que es un tema doloroso para ti. Silencio, porque la respuesta era obvia y ambos lo sabían. Voy a hablar con él, dijo Ricardo finalmente. Hazlo, pero hazlo de verdad, sin filtros, sin protegerlo del dolor. Los niños necesitan verdad, no versiones edulcoradas de la realidad. Ricardo asintió y caminó hacia el baño. Tocó suavemente la puerta. Mateo, soy papá. ¿Puedo entrar? Un silencio largo. Luego un pequeño sí. Ricardo entró. Su hijo estaba sentado contra la pared, con las rodillas contra el pecho, los ojos rojos. Se veía tan pequeño, tan frágil, que Ricardo sintió una oleada de impotencia. Se sentó en el piso junto a él, sin hablar inmediatamente. A veces la presencia era suficiente. A veces las palabras solo complicaban las cosas. No pude dibujarla, murmuró Mateo finalmente. Intenté, pero ya no recuerdo bien su cara. ¿Eso está mal? Las palabras destrozaron a Ricardo, porque él sí recordaba el rostro de Victoria, cada detalle, pero para Mateo esos recuerdos se estaban desvaneciendo, y con ellos una parte de su madre. No está mal, campeón. Es normal. Los recuerdos cambian con el tiempo, pero no quiero olvidarla. No la vas a olvidar, solo vas a recordarla diferente, y eso está bien. Mateo lo miró con esos ojos que contenían demasiado conocimiento para su edad. ¿Tú todavía la recuerdas? Todos los días. ¿Todavía la extrañas? Ricardo consideró mentir, suavizar la respuesta, proteger a su hijo, pero recordó las palabras de Fernanda. Verdad, no versiones edulcoradas. La extraño de formas complicadas. Extraño que estés creciendo sin ella. Extraño que no pueda ver en quién te estás convirtiendo. Pero también sé que ella está en paz y que nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Cómo? Juntos, hablando de ella cuando necesitemos, guardando silencio cuando queramos, sin sentirnos culpables por ninguna de las dos cosas. Mateo procesó esto. ¿Puedo hacerte una pregunta? Cualquiera. ¿Tú y mamá se amaban? De verdad, no solo porque se casaron. La pregunta que Ricardo había temido durante 2 años. La que no tenía una respuesta simple. Tu mamá y yo nos queríamos,
pero no del modo que ves en películas. Nos respetábamos, éramos compañeros, y ambos te amábamos más que a nada en el mundo. Eso nunca fue mentira, pero no era como en los cuentos. No, no era como en los cuentos. Mateo asintió como si algo finalmente tuviera sentido. La maestra Fernanda dice que las familias vienen en diferentes formas, que no hay una manera correcta de amar. Por supuesto que Fernanda había dicho eso. Ella siempre había entendido las complejidades del amor de formas que Ricardo apenas estaba comenzando a comprender. Tiene razón. Se quedaron sentados ahí, padre e hijo, en el piso de un baño escolar, procesando verdades difíciles. Eventualmente, Mateo se recostó contra Ricardo y él lo abrazó sintiendo el peso pequeño de su hijo contra su pecho. ¿Listo para volver a clase? No hoy. ¿Podemos ir a casa? Claro, vamos a casa. Salieron del baño. Fernanda seguía esperando, pero ahora había otra maestra con ella, probablemente cubriendo su clase. Cuando vio a Ricardo y Mateo, su expresión se suavizó. ¿Todo bien? Nos vamos a casa por hoy, respondió Ricardo. Necesitamos tiempo. Fernanda asintió, luego se arrodilló para quedar a la altura de Mateo. Nos vemos mañana, ¿sí? Y recuerda, eres valiente, incluso cuando no te sientes así. Mateo le dio un abrazo rápido que claramente sorprendió a Fernanda. Cuando se separaron, ella tenía los ojos brillantes. Ricardo y Mateo caminaron hacia el estacionamiento. Una vez en el auto, Ricardo no arrancó inmediatamente. Miró a su hijo, quien observaba por la ventana con expresión pensativa. «¿Mateo? Sí, papá. Te amo. Más que a nada. Y vamos a estar bien, los dos. Lo sé». Condujeron a casa en silencio confortable. Pasaron la tarde viendo películas, comiendo pizza, haciendo nada productivo pero todo necesario. Mateo se quedó dormido en el sofá y Ricardo lo cargó a su cama, arropándolo con cuidado. Bajó de nuevo a la sala y encontró su teléfono. Había un mensaje de Fernanda, enviado hace una hora. «¿Cómo están?», Ricardo respondió. «Mejor. Gracias por todo lo que haces por él». La respuesta llegó después de varios minutos. «No es solo por él». Ricardo miró esas palabras por largo rato. No era solo por Mateo, era también por él, por ellos, por todo lo que había sido y lo que podría ser. Escribió de vuelta. «¿Podemos hablar? De verdad, sin interrupciones, sin Mateo, sin otros padres alrededor». Los puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron varias veces. «¿Cuándo? Cuando tú quieras. Donde tú quieras». Otra pausa larga. «Mañana, después de clases. Hay una cafetería cerca de la escuela. Estaré ahí». Ricardo guardó el teléfono, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Mañana hablarían, de verdad, sin máscaras profesionales, sin excusas, sin huir de conversaciones difíciles. Después de 10 años, finalmente tendrían la conversación que debieron tener desde el principio. Subió las escaleras, revisó que Mateo siguiera dormido y se metió a su propia cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Su mente corría con escenarios, con palabras que quería decir, con preguntas que necesitaba hacer. ¿Por qué Fernanda había vuelto a Querétaro? Había pensado en él durante estos años. ¿Había alguien más en su vida ahora? Y la pregunta más aterradora de todas, después de conocer toda la verdad, ¿habría alguna posibilidad de que pudieran encontrar un camino de vuelta el uno al otro? Ricardo no sabía las respuestas, pero mañana, finalmente, comenzaría a descubrirlas. La cafetería estaba casi vacía cuando Ricardo llegó. Eran las 3:30 de la tarde, esa hora muerta entre el almuerzo y la merienda, cuando los únicos clientes eran estudiantes universitarios con laptops y personas que necesitaban un lugar tranquilo para conversaciones difíciles. Ricardo eligió una mesa en la esquina, lejos de las ventanas, lejos de miradas curiosas. Ordenó un café que no tenía intención de tomar. Sus manos necesitaban algo que sostener. Fernanda llegó 10 minutos después. Llevaba el mismo cardigan gris que usaba en la escuela, pero se había soltado el cabello. Ese pequeño detalle hizo que Ricardo recordara tardes hace 10 años, cuando ella llegaba a su departamento después de dar clases, siempre con el cabello suelto, siempre con esa sonrisa que iluminaba todo. Se sentó frente a él sin pedir nada, directa al punto, típico de ella. «Hablemos entonces». Ricardo respiró hondo. «Cuando mi familia se enteró de nosotros, me dieron una semana. Cásate con Victoria Mendoza o pierde todo. La empresa, el apellido, cualquier conexión con ellos. Mi padre fue muy claro.
No permitiría que un Gómez se casara con una maestra de escuela pública sin apellido, sin dinero, sin conexiones. Fernanda no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron. Intenté pelear. Les dije que te amaba, que íbamos a construir algo juntos. Se rieron. Mi padre dijo que el amor era un lujo que la gente como nosotros no podía permitirse, que tenía responsabilidades con la familia, con el negocio, con el legado. Ricardo tomó un sorbo de café que ya estaba frío. Fui cobarde. Debí habértelo dicho. Debí darte la oportunidad de decidir conmigo qué hacer. Pero tenía 25 años. Estaba aterrado. Y pensé que si desaparecías por un tiempo, ellos se olvidarían del ultimátum. Pero no desaparecí yo, dijo Fernanda quedamente. Desapareciste tú. Dejaste de contestar mis llamadas. Cancelaste nuestros planes. Y luego vi el anuncio en el periódico. Ricardo Gómez y Victoria Mendoza se complacen en anunciar su compromiso. Fue la decisión más cobarde de mi vida, admitió Ricardo. Pensé que sería más fácil para ti si simplemente te alejabas. Si no tenías que verme elegir entre tú y mi familia. Más fácil. La voz de Fernanda tembló ligeramente. Ricardo, pasé meses pensando que había hecho algo mal, que no había sido suficiente, que todo lo que me habías dicho era mentira. Nunca fue mentira. Te amé más de lo que he amado a nadie, pero no lo suficiente para elegirme. Las palabras dolieron porque eran verdad. No lo suficiente. Y he pagado ese precio cada día desde entonces. Fernanda se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa. Sin ellos, sus ojos eran más vulnerables, más expresivos. ¿Victoria sabía? ¿Sobre mí? Sí, le dije todo antes de casarnos. Ella también tenía a alguien más, alguien que su familia no aprobaba. Nos entendimos mutuamente. Fue un matrimonio de conveniencia que ambos aceptamos con los ojos abiertos. Eso no hace que esté bien, lo sé, pero es la verdad. Nunca la engañé haciéndole creer que la amaba de la forma en que la amaba a ti. Y cuando nació Mateo, ambos decidimos que al menos le daríamos un hogar estable. Eso sí lo logramos. Fernanda miró por la ventana, procesando todo. ¿Por qué me cuentas esto ahora, después de tanto tiempo? Porque te mereces la verdad. Porque Mateo te adora y eso significa que vas a estar en nuestras vidas. Y porque Ricardo hizo una pausa, reuniendo valor. Porque cuando te vi ese primer día en la escuela, me di cuenta de que nunca te superé realmente. Solo aprendí a vivir con el vacío que dejaste. Fernanda lo miró con una expresión que Ricardo no podía descifrar completamente. Había dolor ahí, pero también algo más. ¿Sabes por qué volví a Querétaro?, preguntó ella. Después de años enseñando en Guadalajara, en Monterrey, en lugares donde nadie me conocía, ¿sabes por qué regresé? Ricardo negó con la cabeza. Porque estaba cansada de huir, cansada de construir vidas en ciudades que nunca se sentían como hogar. Mi hermana vive aquí, tiene hijos, y me ofreció quedarme con ella mientras encontraba trabajo. Pensé que finalmente podía regresar sin que doliera. ¿Y duele? Todos los días, admitió Fernanda. Cada vez que paso por lugares donde solíamos ir. Cada vez que veo tu nombre en el directorio de la escuela. Cada vez que Mateo dice algo y veo tu expresión en su rostro. Lo siento. Por todo. Yo también lo siento, respondió Fernanda, porque pasé 10 años odiándote por algo que no entendía completamente. Construí una narrativa donde eras el villano que me usó y me descartó, y ahora me doy cuenta de que fue más complicado que eso. ¿Eso cambia algo? Fernanda lo pensó por un largo momento. No borra el dolor, pero lo pone en contexto. Hubo un silencio, no incómodo, sino cargado de posibilidades. Fernanda, no espero que me perdones. No espero que olvidemos el pasado, pero Mateo está sanando gracias a ti. Y yo estoy empezando a recordar cómo se siente estar vivo en lugar de solo existir. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me gustaría intentarlo, no regresar al pasado porque eso es imposible, pero tal vez construir algo nuevo, paso a paso, sin presiones, sin expectativas, solo ver qué pasa. Fernanda cerró los ojos. Ricardo, tengo miedo. Miedo de volver a pasar por esto, miedo de que tus palabras sean hermosas pero tus acciones sean diferentes, miedo de involucrarme más con Mateo solo para que todo se desmorone. Entiendo ese miedo, lo comparto, pero también sé que la vida es demasiado corta para dejar que el miedo decida por nosotros. Mateo me enseñó eso. Fernanda abrió los ojos. Necesito tiempo, para pensar, para procesar todo esto.
Toma todo el tiempo que necesites. Pero Ricardo, si hacemos esto, si intentamos algo, tiene que ser diferente. Tiene que ser honesto, sin secretos, sin medias verdades, sin elegir el camino fácil cuando las cosas se pongan difíciles. Te lo prometo, y esta vez cumpliré mis promesas. Fernanda asintió lentamente. Se puso los lentes de nuevo como reconstruyendo su armadura, pero había algo diferente en su expresión, una suavidad que no había estado ahí antes. Necesito ir a recoger algunas cosas de la escuela. Te acompaño. Tengo que recoger a Mateo de casa de mi madre de todas formas. Salieron juntos de la cafetería. El sol de la tarde pintaba todo en tonos dorados. Caminaron hacia sus autos en silencio, pero esta vez no era el silencio tenso de antes. Era algo más cercano a la paz. Antes de subir a su auto, Fernanda se giró hacia Ricardo. Gracias por la verdad. Incluso si duele, es mejor que las mentiras. Gracias por escuchar. Se miraron por un momento que se extendió, y entonces Fernanda hizo algo inesperado. Dio un paso adelante y abrazó a Ricardo. Fue breve, casi tentativo, pero significativo. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo ligeramente. Nos vemos el lunes, dijo Fernanda. Nos vemos el lunes. Ricardo condujo a casa de su madre con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. No era resolución completa, no era un final de cuento de hadas, pero era un comienzo, una posibilidad. Mateo salió corriendo cuando lo vio llegar. «Papá, la abuela me enseñó a hacer galletas». «¿En serio? Vas a tener que enseñarme». Esa noche, mientras horneaban galletas juntos y la cocina se llenaba de olor a chocolate y risas, Ricardo sintió algo que no había sentido desde antes de que Victoria muriera. Esperanza. Su teléfono vibró. Un mensaje de Fernanda. Pensé en lo que dijiste, sobre intentarlo, y creo que tienes razón. La vida es demasiado corta. Tomemos las cosas despacio, pero intentémoslo. Ricardo leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Despacio suena perfecto. Gracias por darnos esta oportunidad. No me hagas arrepentirme, Gómez. Ricardo sonrió ante el uso de su apellido, como en los viejos tiempos. No lo haré, lo prometo. Mateo lo miraba con curiosidad. ¿Con quién hablas? Con la maestra Fernanda. ¿Le gustaron mis galletas? Todavía no las prueba, pero seguro le encantarán. Mateo consideró esto. Deberíamos invitarla a cenar algún día, para que las pruebe. Ricardo miró a su hijo, a este niño sabio de 7 años que había sobrevivido más pérdidas de las que debería haber experimentado. ¿Te gustaría eso? Sí. Me gusta cuando sonríes así. Como ahora. No sonreías así antes. Las palabras golpearon a Ricardo en el pecho, porque Mateo tenía razón. Había olvidado cómo sonreír realmente, cómo sentir alegría que no estuviera manchada por culpa o dolor. A mí también me gusta sonreír así. Terminaron las galletas. Cenaron juntos. Cuando acostó a Mateo esa noche, su hijo lo abrazó más fuerte de lo usual. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón. Más que a nada en el mundo. ¿Papá? Sí, creo que mamá estaría contenta de que estés feliz. Creo que ella querría eso para nosotros. Ricardo sintió lágrimas picando en sus ojos. Creo que tienes razón. Bajó las escaleras después de que Mateo se durmió. Se sirvió una copa de vino y salió al jardín. Las estrellas brillaban en el cielo despejado. En algún lugar allá afuera, Victoria descansaba en paz. Y por primera vez desde su muerte, Ricardo sintió que tenía permiso para seguir adelante. No olvidarla, no borrarla de su historia o de la de Mateo, pero sí permitirse vivir de nuevo, amar de nuevo, construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado sin estar atrapado en él. Su teléfono vibró una vez más. Otro mensaje de Fernanda. Por cierto, Mateo preguntó hoy si las águilas pueden volar bajo las nubes. Le dije que sí, que incluso las águilas necesitan descansar a veces, que volar alto todo el tiempo es agotador. Ricardo sonrió. Sabia respuesta. Él es especial. Los dos lo son. Tú también lo eres. Siempre lo fuiste. Esta vez Fernanda no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo fue con una foto. Ella sentada en su sala, con una taza de té, sonriendo genuinamente a la cámara. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Fernanda. Ricardo guardó el teléfono y miró las estrellas una vez más. No sabía exactamente cómo sería el futuro, si él y Fernanda lograrían reconstruir lo que una vez tuvieron o construir algo completamente nuevo, si Mateo seguiría sanando, si las piezas finalmente encajarían,
pero por primera vez en años estaba dispuesto a averiguarlo. Estaba dispuesto a arriesgarse, a intentarlo, a elegir el amor sobre el miedo, porque a veces la vida te da segundas oportunidades. Y cuando llegan, disfrazadas de maestras de primaria con lentes y sonrisas que nunca olvidaste, la única opción es tomarlas con ambas manos y no soltarlas. Ricardo Gómez entró a su casa, cerró la puerta y se permitió creer en nuevos comienzos, en sanación, en amor que nunca realmente murió, solo esperó el momento correcto para resurgir, y en la promesa de que esta vez elegiría correctamente. Esta vez el amor ganaría.